Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Abogados del periodista y activista político Roland Carreño, detenido desde octubre del año pasado señalado de presuntamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, acudieron a tribunales para exigir su libertad inmediata, tras haber sido trasladado de emergencia el lunes por la noche a una clínica de Caracas, donde le diagnosticaron COVID-19 y neumonía bilateral. Ana Leonor Acosta, una de las abogadas de Carreño, reiteró que desde hace 11 días habían estado solicitando atención médica para el periodista, que padecía una crisis de hipertensión. Esto nos llama a la reflexión de la situación que están viviendo hoy los presos políticos, de la solicitud que hemos hecho de que sean liberados Roland Carreño y todos los presos políticos que hay en Venezuela, ya que en las cárceles venezolanas no hay un plan efectivo de vacunación, no hay una atención médica adecuada. En tanto, según el Foro Penal, 42 de las 262 personas consideradas presos políticos en el país enfrentan una situación de salud crítica. Alfredo Romero, director presidente de esa organización, reiteró que es responsabilidad del Estado venezolano garantizar atención médica en los centros penitenciarios del país y se refirió al retardo procesal que evidencian todas las causas de presos políticos. Lo más grave aún es que de los presos políticos no condenados, 128 llevan más de 2 años presos. Y esos 128, 17 no han tenido audiencia preliminar. Según el Foro Penal, desde el 2015, 9 presos políticos han muerto en custodia del Estado venezolano, que se ha comprometido a implementar mejoras en el sistema judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Una nueva emergencia social y sanitaria se presenta en la población de Necoclí, en el norte de Colombia, donde al menos 14.000 migrantes haitianos provenientes del sur del continente buscan ingresar a Panamá para continuar su ruta hacia Estados Unidos y Canadá. Los controles migratorios aplicados por las autoridades panameñas, que solo permiten el cruce de 500 migrantes al día, ha causado el represamiento. Jorge Tobón, alcalde de Necoclí, señala que la situación ha generado una emergencia humanitaria. Hay desabastecimiento también de alimentos porque no alcanzan los insumos para suplir la población local y la población migrante. Por su parte, el personero de esta población, Francisco Menco, advirtió que ante la situación invernal, muchos de los migrantes padecen enfermedades respiratorias, lo que, aunado a la proliferación de basuras y desechos producto de la migración, tiene a la población a punto de un colapso sanitario. No hay donde hospedarlos, alrededor de 2.000 duermen en las playas, en sitios por ahí que adecuan ellos para dormir. Entonces, usted se imaginará la playa sucia. Entre tanto, Samira Gozaín, directora del Servicio Migratorio de Panamá, dijo que en su territorio también se presenta represamiento de migrantes y pidió a Colombia respetar los acuerdos que limitan el número de refugiados que pueden cruzar la frontera diariamente. Ahorita mismo tenemos 6.500 personas más que las que deberíamos tener si se hubiera cumplido con el acuerdo que tenemos con Colombia. Las autoridades locales pidieron a las cancillerías de los dos países adoptar medidas urgentes para mitigar la crisis que se presenta en la frontera por este fenómeno migratorio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. El presidente Joe Biden dijo el martes al gobernador de Nueva Jersey que llegó hasta allí para ver de primera mano cuál es el daño y averiguar directamente de las autoridades cuáles son las mayores necesidades. La Casa Blanca aprobó declaratorias de emergencia en las que dispuso de fondos federales de ayuda para los habitantes de 6 condados de Nueva Jersey y 5 de Nueva York, que fueron los más impactados por las inundaciones, luego de que las tormentas dejaran severos destrozos y más de 50 fallecidos. Por otra parte, la misma semana que entró en vigor la ley SB 8 de Texas, que prohíbe el aborto al momento de que se pueda escuchar el latir del corazón del feto, que ocurre en torno a las 6 semanas de gestación, la legislatura de Texas aprobó un nuevo estatuto que veta la prescripción de píldoras abortivas a partir de la 7ª semana de embarazo. El proyecto de ley ya fue enviado al despacho del gobernador de Texas, Greg Abbott, para su respectiva firma. Desde la entrada en vigor de la ley SB 8 el miércoles pasado, clínicas de aborto en estados vecinos han registrado un aumento en el número de pacientes provenientes de Texas. Esto según informaron varios proveedores de servicio como la clínica Wichita Trust Women en Kansas.
Por último, Jill Biden, la esposa del presidente Joe Biden, hizo historia al convertirse en la primera en regresar a su trabajo mientras funge como también primera dama. Esto después de meses de enseñar escritura e inglés a estudiantes de colegios comunitarios de manera remota. La primera dama reanudó la enseñanza presencial el martes desde un aula en el área norte de Virginia, el Community College, donde ha trabajado desde 2009 cuando Joe Biden era vicepresidente. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. El inicio de las transacciones con la moneda virtual Bitcoin en El Salvador estuvo marcado por dificultades tecnológicas, ya que la billetera electrónica Chivo, que desarrolló el gobierno salvadoreño para el uso de la criptomoneda, no aparecía en las plataformas de descarga de aplicaciones. La medida, impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, genera reacciones de escepticismo y rechazo entre la población, que considera no les traerá mayores beneficios. La Voz de América entrevistó a algunos ciudadanos. Actualmente no está disponible, pero me dijo que en el transcurso del día la vamos a poder descargar. Pues mi opinión es de que esto que ha metido el gobierno esta moneda, pues no me parece. A mí, en lo personal, hay gente pues que está de acuerdo en esto. El economista Carlos Acevedo, por su parte, dice que la aceptación de la moneda virtual dependerá de cuánto beneficio perciban los salvadoreños. Si la gente empieza a ver beneficios, lo va a aceptar. Las encuestas que hemos visto, primero la de la Gavidia hace una semana, luego la de la prensa gráfica, la UCA, dice la gente tiene mucha desconfianza. Organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo BID también son escépticos sobre el experimento que inició El Salvador como primer país para adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. El gobierno ha invertido unos $230 millones para adoptar este sistema y de este monto destinará $150 millones para el fideicomiso que servirá para compensar el impacto por la volatilidad del valor de la moneda con relación al dólar. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. La carta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, será entregada en la Casa Blanca este jueves, cuando una delegación de funcionarios mexicanos estará en Washington para la celebración del diálogo económico de alto nivel. El grupo estará encabezado por el canciller Marcelo Ebrard y por la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. El ejecutivo mexicano insistió en que a la par de la contención migratoria, se debe avanzar en una solución estructural con la inversión en Centroamérica, de donde provienen el 60% de los migrantes, y también con la entrega de visas de trabajo temporales por parte de Estados Unidos. Que se ofrezca trabajo, que se protejan los derechos humanos, es parte de lo que yo les pongo con todo respeto al presidente Biden, que ha tenido una actitud de apertura. Yo espero que haya una respuesta, ya que se inicie una etapa nueva. El presidente mexicano justificó las acciones de agentes migratorios y de la Guardia Nacional en el sur del país para evitar el avance de los migrantes. Dijo que se busca protegerlos de grupos criminales que operan sobre todo en el norte. Ojalá se comprenda. Es que tenemos que cuidar a los migrantes. El canciller Marcelo Ebrard detalló que en las últimas 3 semanas se ha logrado el rescate de 162 migrantes en Camargo, Tamaulipas, 327 en Cadereyta, Nuevo León y 208 en la capital de Puebla, entre ellos 143 menores de edad. Todos se encontraban en condiciones insalubres y de hacinamiento. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Casi 8 millones de centroamericanos viven en situación de pobreza y desplazamiento, según estimó Naciones Unidas, y ante esta situación de emergencia, la organización exhortó a la comunidad internacional y al sector privado a aportar recursos económicos para hacer frente a esta crisis humanitaria. La falta de seguridad alimentaria en El Salvador, Guatemala y Honduras se vio todavía más deteriorada por los devastadores efectos del cambio climático y la pandemia del COVID-19. Los países del Triángulo Norte necesitan $588 millones para implementar los planes de respuesta humanitaria, unos proyectos en coordinación con Naciones Unidas dedicados a combatir la inseguridad alimentaria y la pobreza a medida que las economías de los países se contraen y además desaparecen los ingresos por exportaciones, las remesas y el turismo.
Ramesh Rajasingam, secretario general para Asuntos Humanitarios, enfatizó los beneficios que representan estos apoyos para la comunidad y aseguró que permitirán proteger a personas que saldrán de la pobreza y la desesperación, para que además millones de niños gocen del derecho de la educación, un derecho que les corresponde pero que lamentablemente en multitud de ocasiones se convierte en un privilegio al alcance de muy pocos. En los últimos años la región se ha visto duramente golpeada por múltiples fenómenos atmosféricos que azotaron la zona. En 2020 los huracanes Eta e Iota devastaron áreas de Centroamérica, provocando el desplazamiento forzado de miles de personas. Además, otro de los factores principales que ha avivado durante décadas la huida de sus habitantes hacia Estados Unidos es la violencia y la pobreza con la que tienen que lidiar cada día los ciudadanos de estos países. La combinación de estos factores y la atenuación de los mismos provocada por la pandemia del COVID-19 ha generado un incremento en la llegada de centroamericanos a la frontera sur de Estados Unidos, y en este contexto el gobierno estadounidense se suma a las peticiones de la ONU e hizo un primer llamado a la ayuda a Centroamérica. Desde entonces, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris ya ha anunciado $310 millones en asistencia para Guatemala, El Salvador y Honduras. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El proceso de enjuiciamiento de 5 personas acusadas por Estados Unidos de planear y ayudar en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que incluye el ataque al Pentágono y a las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, se reanudó el martes después de una pausa de 1 año y medio debido a la pandemia del COVID-19. Khalid Shaikh Mohammad, un presunto alto rango de Al-Qaeda y supuesto autor intelectual de los ataques, se enfrenta a juicio junto con sus coacusados ante una comisión militar en la base estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Estos se enfrentan a cargos que incluyen conspiración, ataque a civiles, asesinato, secuestro de aviones y terrorismo, y de ser declarados culpables podrían ser condenados a pena de muerte. El proceso para llevar a cabo los juicios se vio retrasado por las impugnaciones legales entre fiscales y abogados defensores sobre qué pruebas pueden utilizarse, como el uso de información obtenida durante los interrogatorios que, según los abogados defensores, estuvo contaminada por la tortura. Los ataques, que acabaron con la vida de casi 3.000 personas, involucraron a 19 hombres afiliados al grupo terrorista Al-Qaeda y que secuestraron 4 aviones. 2 de ellos chocaron contra las torres del World Trade Center en Nueva York, derrumbándolas, y otro colisionó contra el Pentágono en Washington, D.C. El 4º avión se estrelló en un campo en el estado de Pensilvania. Estados Unidos respondió a este atentado mediante una invasión militar en Afganistán para atacar a Al-Qaeda y expulsar del poder a los talibanes que habían albergado al grupo terrorista. Las operaciones militares estadounidenses en Afganistán concluyeron a fines de agosto pasado, justo antes que los talibanes volvieron a tomar el control del país casi 20 años después. John F. Burnett, Voz de América, Washington. No puedo creer que ya son 20 años. Yo respondí aquí con muchos de mis compañeros. Algunos que fallecieron aquí eran conocidos míos. Después de 2 décadas y tras ser protagonista de uno de los episodios más oscuros de la historia de Estados Unidos, el sargento de la policía de Nueva York, Carlos Nieves, habló por primera vez de manera pública sobre su experiencia de vida y casi muerte en la zona cero el 11 de septiembre de 2001. Me siento muy afortunado que estoy aquí porque eran dos veces que yo creo que llegué muy cerca a fallecer. Mientras buscaba sobrevivientes entre los escombros de la Torre Norte, la segunda torre colapsó. Sucedió algo inesperado. Oímos el trueno y la tierra como se movía. Nunca miramos para atrás. Nos pusimos a correr y yo creo que en menos de 5 segundos llegamos a la otra esquina. La de Liberty Street, a donde hoy, como en ese día, siguen abiertas las puertas del restaurante Burger King. Allí lograron refugiarse, oportunidad que no tuvieron aquellos que llegaron antes que él al llamado de emergencia. Fueron 343 bomberos que fallecieron, 23 policías del Departamento de la Ciudad de Nueva York y 37 policías del Departamento de Puertos. En medio de la escena surreal, el sargento Nieves describió su encuentro con uno de los bomberos que llegó en los primeros minutos del ataque. Cuando lo toqué, me miró, no dijo nada. Y yo le digo a él,
te puedo ayudar. Y él me respondió y me dijo, me mandaron al camión. Y él en ese momento estaba sintiendo que él estaba supuesto a estar con los compañeros de él. El capitán de él lo mandó al camión a buscar algo y él sobrevivió cuando se cayeron los edificios. 20 años después, lo sucedido aquí en la zona cero continúa grabado en la memoria del sargento Nieves, quien al llegar hasta este lugar no solamente es un espectador, pero un sobreviviente de lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó algunos estados del noreste del país que resultaron afectados por el paso del huracán Aida y allí se reunió con autoridades y damnificados e hizo un llamado para que se tome conciencia del cambio climático. Durante décadas, los científicos han advertido sobre el clima extremo, sería más extremo, y el cambio climático estaba aquí y lo estamos viviendo ahora. No tenemos más tiempo. El huracán Aida cobró la vida de más de 50 personas en su paso por Estados Unidos y dejó miles de dólares en pérdidas, tanto en viviendas como en infraestructura. Sin duda, uno de los estados más golpeados por esta tragedia fue Nueva Jersey, donde más de una veintena de personas perdieron la vida, y desde allí el mandatario estadounidense ofreció detalles sobre el paquete de ayuda económica para esta región y que fue aprobado el lunes luego de la declaratoria de desastre en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, y con el que se espera apoyar a los miles de damnificados que dejó el temporal. Y además, el presidente Biden resaltó la importancia de trabajar en planes de contingencia. Cualquiera que sea el daño causado en Nueva Jersey, usted puede no reconstruir y restaurar lo que era antes, porque otro tornado, otras 10 pulgadas de lluvia producirán el mismo tipo de resultados. Así que quiero hablar un poco sobre los detalles, sobre las cosas que crees que necesitaría, no solo para volver a la normalidad, sino para volver a un lugar donde si volviera a ocurrir, el daño sería considerablemente menor. El presidente Biden resaltó la difícil situación que atraviesa el país por cuenta de los desastres naturales que deja una desoladora ola de destrucción a su paso. Ahora estamos viviendo en tiempo real cómo se verá el país y si no hacemos algo no podemos revertirlo mucho, pero podemos evitar que empeore. Así que estamos todos juntos en esto y tenemos que hacerlo. Tenemos que asegurarnos de no dejar a ninguna comunidad atrás. El presidente culminó su intervención señalando la necesidad de actuar con urgencia para frenar el calentamiento global, un fenómeno que es real y que se mueve a un ritmo voraz. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las denuncias publicadas por el diario The New York Times sobre un supuesto caso de soborno del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, al haber recibido dinero ilícito entregado en una alfombra. Sobre este tema, nuestra colega Eugenia Sagastuma entrevista a Cristian Castillo, analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hay formas que se deben seguir en un modelo democrático y sobre todo en un modelo constitucional de derecho que se deben seguir para poder promover acciones e investigaciones en contra de autoridades del Estado y en este caso de funcionarios que gozan de antejuicio. Es decir, el presidente constitucional de la República es uno de esos puestos que están protegidos por el derecho de antejuicio. Pues se debe obligadamente que solicitar el retiro de ese derecho de antejuicio para poder avanzar en las investigaciones y poder deducir las responsabilidades judiciales en los hechos que se estén imputando. En este caso, todo esto se ha desatado fuera del país, en un medio internacional, con presuntos indicios presentados por el exfiscal que estaba, digamos, directamente involucrado en la investigación de casos de alto impacto desde la Fiscalía Especial contra la Impunidad, pero que los filtra a los medios, en este caso, insisto, medios internacionales, sin que ello represente una debida investigación criminal en contra del presidente. Claro, esto por la misma destitución que él sufre. Entonces caemos, digamos, en la situación compleja de cuánta realidad tienen las pruebas y los señalamientos cuando están fuera
del país y además se han dado fuera de un proceso como el de la solicitud del retiro de antejuicio. Este antecedente hay que tenerlo sobre la mesa. Ahora, ¿cuánto afecta? Pues desde luego, digamos, la credibilidad de un funcionario público está sometida a los debates que se generen en los medios de comunicación y en otras vías de libre expresión del pensamiento, y va a generar un desgaste de la figura de la función pública. En este caso sí es lamentable, digamos, que sería nuestro tercer presidente al hilo que pues es enfrentado precisamente a este tipo de señalamientos. Esto le resta credibilidad no solo a la persona, sino que reduce la credibilidad en la función que ellos ejercen, que es la presidencia de la República. Desafortunadamente, de manera sistemática se ha estado vaciando de contenido la figura o el cargo que ocupan estos individuos y que es la más alta representación política del Estado de Guatemala, que es la presidencia de la República. En ese sentido, desafortunadamente, los desgastes a la institucionalidad de la presidencia son cada vez más difíciles de contrarrestar, y eso ha llevado a que haya una sistemática pérdida de credibilidad en la autoridad pública. Y el problema más serio de todo esto es que la pérdida de credibilidad en la presidencia lleva a la poca capacidad de gobernabilidad, a una baja gobernabilidad, pero también a un juego de actores, a una gobernanza muy caótica. Es decir, ¿quién le da entonces orientación a las dinámicas del país? Claro, si el presidente hay una duda razonable de que puede estar vinculado a hechos de corrupción con los rusos, ¿quién va a querer a partir de ahora participar de cualquier acción que el presidente intente convocar para la gobernabilidad del país? Sobre todo y peor aún en el actual momento en donde la pandemia, el pico que estamos viviendo, amerita una serie de políticas públicas que debieran ser consensuadas previamente con actores sociales. Esperaría yo, en primer lugar, digamos, que este medio de comunicación internacional tenga elementos lo suficientemente racionales como para poder orientar al Ministerio Público acá en el país a presentar la solicitud para levantar el derecho de antejuicio y poder realizar una investigación que permita aclarar los hechos y evitar que se siga deteriorando, insisto, no la imagen del presidente Yamatei, sino el contenido institucional de la presidencia, que ya con 3 al hilo en estas mismas condiciones nos pone en una situación muy compleja de credibilidad respecto a la institucionalidad pública. Era Cristian Castillo, analista político de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y su lectura sobre las denuncias publicadas por The New York Times contra el presidente Alejandro Yamatei. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.